Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo canal donde vamos a ir hablando y tocando diferentes temas en torno a la cuestión católica y más. De hecho, el canal se llama por eso, de lo católico y más, para poder ir teniendo las experiencias que Dios va viviendo con nosotros, las experiencias que nosotros tenemos de Dios y también ir aclarando ciertas cosas que vamos viendo luego dentro de la iglesia que no sabemos, ¿verdad? O cosas que también nosotros muchas veces hacemos y a lo mejor no están bien, a lo mejor sí están bien, que podamos nosotros ir descubriendo eso. Iremos también a lo largo de este caminar, esta primera temporada que vamos a iniciar, descubriendo también la experiencia de Dios en diferentes personas que vamos a ir teniendo aquí como invitados. Y bueno, el día de hoy que vamos prácticamente empezando, yo le llamo esta primera temporada del tiempo ordinario, terminamos ya el tiempo de Navidad, ¿verdad? Y comenzamos con el tiempo ordinario que vamos a ir caminando hasta llegar al momento de la Cuaresma. Y en este caminar me gustaría que pudiéramos hoy platicar sobre los derechos y obligaciones que tenemos como fieles cristianos o que se deben de tener como fieles cristianos. Las obligaciones muchas veces las tenemos claras, ¿verdad? Porque es bien, ahorita estamos en el tiempo del diezmo, ¿verdad? Entonces una obligación, decimos, es dar mi diezmo, es ayudar a la iglesia en sus necesidades, es ver cómo está el pastor, ¿no? Cómo está el párroco, cómo están los padres, poderles ayudar. En esa parte, esas obligaciones las tenemos, me parece que un poco claras, y también a través, ¿verdad?, de los mandamientos de la iglesia, vamos también teniendo este acercamiento de las obligaciones que tenemos como fieles, pero derechos que tenemos como fieles, muy pocos los conocemos, ¿verdad? Muy pocos los conocen, pero también tenemos estos derechos como fieles que nosotros podemos, ¿verdad?, externar también, no solamente nuestra necesidad, sino tenerlo como este derecho, saber que es un derecho que yo debo de tener. Y para comenzar a caminar en este tema, voy a mencionarles tres puntos, que es el derecho al apostolado, el derecho de petición, derecho de libertad de expresión y los derechos espirituales que nosotros tenemos. Pero para que nosotros podamos tener derechos y obligaciones delante de la iglesia, necesitamos primero recibir la gracia del bautismo, ¿verdad? Necesitamos ser bautizados porque el bautizo es lo que nos va a dar esta personalidad jurídica o esta parte jurídica dentro de la iglesia. Quien no está bautizado, ¿verdad? No está, digamos, dentro de la iglesia, en esta parte jurídica, y entonces pues no tiene estos derechos y obligaciones. Los que estamos bautizados vamos perteneciendo a la iglesia y el bautizo nos hace precisamente esas personas jurídicas con derechos y obligaciones. Entonces lo primero que debemos tener claro es que el bautizo nos da la entrada a la iglesia y también nos da en esta parte jurídica el que nosotros podamos ir caminando con nuestros derechos y obligaciones. Hay que tener también claro que el bautizo nos va a dar tres partes muy importantes que me parece que la mayoría conocemos, que es el que nosotros podamos ser profetas, ser reyes y ser sacerdotes. También ya más adelante, ¿verdad? Vamos a tocar el punto del sacerdocio común y el sacerdocio que van ejerciendo nuestros pastores como los párrocos, los obispos, y a través de esto que también nosotros podamos tener en cuenta que la iglesia va caminando en una parte o en una estructura jerárquica. ¿Verdad? Una estructura jerárquica que a la cabeza, como todos sabemos, está el Papa, después vienen los obispos, el Papa también es obispo, ¿verdad? Vienen los obispos, después vienen los sacerdotes, vienen los diáconos y luego viene el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo fiel, o todos los fieles, pues, que no tienen algún grado o no pertenecen a esta parte de la jerarquía. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a encontrar al pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios que va caminando y que quienes va impulsando también, ¿verdad? Todo este movimiento dentro de la iglesia. Y para esto vamos a tener presente que hay dos libros que nos van a ir guiando. Primero el Concilio Vaticano II. Ahora no sí, más bien lo dejé, pero les voy a enseñar también el libro del Concilio Vaticano II,
que bueno, lo inicia Juan 23 y termina con el Papa Juan Pablo II, en donde en este concilio hay una parte muy importante porque se le va dando entrada precisamente a los fieles y al pueblo de Dios dentro del caminar y la acción de la iglesia. Entonces hay muchas partes ahí. El libro en el que vamos a estar viendo es el libro de Lumen Gentium, donde podemos ir viendo esta parte del pueblo de Dios. A la par también, o más bien después, o como fruto también del Concilio Vaticano II, surge el derecho canónico, que el derecho canónico es también una reestructuración del derecho, del Código de Derecho Canónico del 17. Entonces se reestructura después del Concilio Vaticano II, con el Concilio Vaticano II se reestructura también el Código de Derecho Canónico, que el derecho canónico es precisamente donde vamos a encontrar toda la legislación de la Iglesia, lo que se va o lo que nos va a regir como iglesia lo vamos a encontrar en el Código de Derecho Canónico. Y ahí, en el libro segundo, se llama, y hay un apartado muy especial, que es el pueblo de Dios, ¿no? Y el pueblo de Dios, que es donde nosotros vamos a ir descubriendo estos derechos y obligaciones que tenemos para con la iglesia. Entonces, como decía primero, las obligaciones más o menos las tenemos presentes por las cuestiones que vamos haciendo, que vamos actuando en nuestra fe, pero lo que creo que no tenemos muy claro, no sabemos mucho, es si tenemos derechos en la iglesia o no tenemos derechos. Entonces, bueno, hay tres derechos que me parecen son importantes. El primer derecho es el derecho a recibir los sacramentos. Si yo estoy bautizado, tengo derecho, ¿verdad?, a llevar a mis hijos a recibir los sacramentos. Si yo soy bautizado, tengo derecho a recibir la confirmación, tengo derecho a recibir la Eucaristía, tengo derecho a recibir el sacramento de la penitencia, tengo derecho a recibir la unción de los enfermos, tengo derecho a recibir el matrimonio o el orden sacerdotal. Entonces tenemos derecho nosotros a recibir los sacramentos, no nos los pueden negar, ¿verdad? Si nosotros vamos con nuestro párroco, con nuestro pastor, para pedirle que nos confiese, ¿verdad? No nos puede decir, no, no te puedo confesar porque te vi que eres muy chismoso en el mercado, ¿no? Por ejemplo. No, porque es un derecho que yo tengo, es un derecho que nosotros tenemos como fieles, como bautizados pertenecientes a la iglesia, tengo el derecho de recibir los sacramentos. Tengo el derecho también, ¿verdad?, de ir a pedir la unción de enfermos para mi abuelita, para mi mamá o para algún familiar que a lo mejor puede estar en una etapa grave de enfermedad o simplemente también, ¿verdad?, a lo mejor no puede salir de casa y quiero que reciba la unción de los enfermos para que también, ¿verdad?, a través de ella Dios actúe y esté pues más tranquilo nuestro familiar y nosotros mismos. Y no se nos pueden negar estos sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos no se nos pueden negar porque es un derecho que nosotros tenemos, que podamos también exigirlos. Al saber que son derechos que los podamos también nosotros exigir, porque muchas veces también vamos y nos encontramos o ya sea cerrado o nos dice, no, 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 es que no puedo, ¿verdad? Porque estoy muy ocupado. Decir, no, es que yo tengo derecho a recibir estos sacramentos, ¿verdad? Tengo derecho a esta parte. Entonces, que podamos saber que lo primero es o el primer derecho que nosotros tenemos es a recibir los sacramentos. El segundo derecho que nosotros tenemos es que seamos alimentados con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe de ir alimentando constantemente y día con día. Entonces es importante también que nosotros podamos pedir para ejercer este derecho. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la palabra de Dios que sí, a través de las Eucaristías, ¿verdad? A través de las misas, pues conocemos un poco, a través de las misas también, en los sermones, en las homilías, ¿verdad? El sacerdote también nos va explicando un poco la palabra de Dios, pero no solamente nos debe de bastar con eso. ¿Por qué no solamente nos debe de bastar con eso? Primero porque la palabra de Dios es el alimento que vamos a tener nosotros constantemente para nuestra vida, constantemente para nuestro cuerpo y constantemente para nuestra alma. En la palabra de Dios vamos a encontrar nosotros muchísimas situaciones y muchas situaciones que nos pueden parecer, ¿verdad?, divertidas, que nos podemos identificar también con algunas situaciones, digamos, de los profetas en el Antiguo Testamento, algunas situaciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento, algunas situaciones que se van viviendo y que nosotros nos pudiéramos identificar ahí con la palabra de Dios y que también podamos ver
¿verdad? Que no es imposible nuestra conversión. Muchas veces también nosotros ponemos delante primero nuestro pecado antes de la gracia de Dios. Y luego siempre decimos, ¿verdad? Oiga, padre, es que yo soy bien pecador, por eso no me confieso, por eso no me acerco a la Eucaristía. Y a lo mejor, ¿verdad? Puede ser que sea cierto o no sea cierto, pero en la palabra de Dios vamos a encontrar nosotros este alimento y esta parte donde nos podemos identificar con alguien y decir, mi conversión, ¿verdad? Puede ser a través de conocer de la palabra de Dios. Es una parte. La otra parte también debemos de pedir o promocionar estos círculos bíblicos, ¿verdad? Estos círculos en donde se va dando a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante para el conocimiento de nosotros y para cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos cristianos o nuestros hermanos testigos de Jehová, ¿verdad? También cuando hablamos con ellos tienen un conocimiento muy amplio de la palabra de Dios y se saben citas y se saben libros. Y nosotros como católicos muchas veces no tenemos, ¿verdad? Ni el conocimiento suficiente, ni tampoco tenemos como los conocimientos específicos para poder, pues también, ¿verdad? Decirles, mira, yo también conozco la palabra de Dios, también me alimento de la palabra de Dios, también comparto esto de la palabra de Dios o esto, ¿no? Entonces también nosotros que podamos conocerla y como dice los Efesios, sea también nuestra arma, ¿verdad? Nuestra herramienta para poder platicar con los demás, para poder ir caminando en el conocimiento de la palabra de Dios, en nuestro crecimiento espiritual y en esto, pues que podamos seguir alimentándonos con la palabra de Dios. Entonces es importante y es un derecho que también nosotros tenemos el poder pedir que seamos alimentados con la palabra de Dios, como les digo, no solamente en la Eucaristía, que el cuerpo de Cristo también y la sangre de Cristo también nos alimentan, nos fortalecen espiritualmente y es lo principal, pero la palabra de Dios va caminando también de la mano con esto, que podamos alimentarnos constantemente de la palabra de Dios, como les digo, a través de estos círculos bíblicos, a través también pues de la lectura de la Biblia, de podernos reunir también en pequeñas comunidades y conocer la palabra de Dios, que podamos tener esos medios. Es un derecho tener los medios para ser alimentados con la palabra de Dios. Y el último derecho de los fieles, que me parece también importante, es que estemos sustentados por los otros auxilios espirituales. ¿No? Y auxilios espirituales encontramos los sacramentos, encontramos las bendiciones. Ahorita el año pasado terminábamos con una controversia ahí, ¿verdad? Porque decían es que el Papa ya dijo que los matrimonios homosexuales o que vayan a pedir la bendición los matrimonios homosexuales o ¿cómo se llama? O esta parte que ya se pueda ver en eso. Entonces, ahí primero que nada, y yo veo muchas aclaraciones, pero primero que nada, como personas bautizadas, ¿verdad? Como personas bautizadas, como hijos de Dios y en esta parte jurídica de la iglesia, tenemos el derecho de ir a pedir la bendición para que precisamente Dios nos bendiga, es decir, Dios hable bien de nosotros, ¿verdad? Para que a través de eso también nosotros podamos, como les decía, podamos ser sostenidos con este derecho de otros auxilios espirituales, que es que nos puedan dar la bendición ya sea, ¿verdad? Como lo hace el sacerdote con nosotros, o la bendición a través también del agua bendita, también los sacramentales, es algo que nos va ayudando para irnos sosteniendo de estos medios y estos auxilios espirituales que tenemos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que tenemos este derecho. Yo, por ejemplo, y a lo mejor por ahí si alguien de los que nos está viendo, nos está siguiendo, dice, ay, a usted ni le gusta aventar agua bendita. Y es cierto, no tanto que no me gusta aventar agua bendita al final de las celebraciones, sino más bien lo que yo he tratado de hacer en las comunidades y que ya también lo iremos viendo en este caminar que vamos a tener a través de este canal, es que le podamos dar también la importancia del agua bendita en el momento de la Pascua, en el momento de la alegría, en el momento, ¿verdad?, en donde vamos a festejar a nuestro Señor resucitado, en esos 50 días que en lugar del acto penitencial precisamente se hace la aspersión del agua bendita. Entonces, es también esta parte de ir dándole
este valor para este sustento de nuestros auxilios espirituales. Pero por supuesto que tenemos derecho, ¿verdad?, de decirle a sacerdote: "Oiga, nos puede dar agua bendita para bendecirnos, para protegernos, para cuidarnos", ¿no? Están los otros sacramentales, que es la sal exorcizada, el aceite exorcizado, que lo podemos encontrar en algunas parroquias, ¿verdad? Algunas parroquias hacen estas celebraciones en donde se exorciza la sal, se exorciza el aceite. Y bueno, también tenemos derecho a estos auxilios espirituales y a este caminar que nos va a ayudar para irnos sustentando más en nuestra fe, para ir caminando en nuestra fe, para ir sintiéndonos más cerca de Dios, para poder tener, ¿verdad?, esos auxilios espirituales. Y otro derecho dentro de los auxilios espirituales que es muy importante y que muchos de nosotros no tenemos, ¿verdad? Muchos de nosotros no tenemos, porque también los sacerdotes deben de buscar, es un guía espiritual. Que podamos tener, también tenemos ese derecho a tener un guía espiritual. Y el guía espiritual, ¿a quién nos va a ayudar? Nos va a ayudar a ir revisando nuestro interior, a ir revisando las actitudes que vamos teniendo desde nuestro corazón, para que podamos precisamente ir cambiando, para que podamos ir teniendo esta conversión, primero en el acercamiento a Dios, ¿verdad? En el convivir con las demás personas, en el poder integrarnos también, ¿no?, en nuestra comunidad, el poder ser como cuando empieza, no sé si alguien ha leído las encíclicas de los papas, ¿verdad? Siempre empieza: para las personas de buen corazón, para las personas de buena voluntad. Y precisamente es esto, que nuestro corazón pueda irse limpiando quizá de muchos resentimientos, muchos rencores que luego vamos teniendo o que se nos va dando, pues conforme nosotros vamos viviendo. Muchas veces tampoco es que nuestro corazón se haya dañado porque alguien nos hizo daño, sino en el caminar de nuestra vida, ¿verdad? Hay situaciones que nos van lastimando, hay situaciones con las cuales no nos encontramos muy de acuerdo y nuestro corazón se va lastimando. Entonces, el director espiritual o la dirección espiritual es precisamente esto, que podamos nosotros ir a través, ¿verdad?, o acompañados de un guía, poder sanando nuestro corazón para ir respondiendo con una mejor actitud, una actitud cristiana ante los demás, y siempre seguir proclamando este gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces, que a través de esto nosotros podamos saber que estos derechos los tenemos por ser bautizados, que no se nos pueden negar, ¿verdad? Y que también nosotros los podamos exigir, ¿verdad? Porque también muchas veces como fieles no nos atrevemos a exigir las cosas a las que tenemos derecho. Entonces, que podamos nosotros también no solamente colaborar, no solamente ayudar, ¿verdad? No solamente animar en los apostolados, en la pastoral, sino, como les decía también al principio, tenemos derecho a pedir y derecho a recibir los sacramentos, derechos a recibir el alimento de la palabra de Dios, derecho a sostenernos por los diferentes auxilios espirituales que hay en el caminar de nuestra vida. Que podamos saber esto, que los podamos pedir, que los podamos encontrar, ¿verdad? Y que también en algún momento los podamos exigir. Que a través de esto podamos seguir nosotros nuestro caminar en nuestra fe, en nuestro acercamiento hacia la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque también hay quienes nos hemos ido alejando quizá por diferentes circunstancias o diferentes momentos, o porque también se nos ha negado alguno de estos derechos. Entonces eso también pues nos lastima y también hace que nosotros pues nos vayamos alejando. Por eso es importante que podamos saber por qué son nuestros derechos, ¿verdad? Que los podamos exigir, que los podamos pedir y que podamos seguir caminando y creciendo en nuestra fe. Vamos ahora a pasar a una segunda parte que vamos a ir teniendo así en algunos momentos, y los quiero invitar a que nos dejen en los comentarios, ¿verdad? También vamos a tener la página de Facebook para que nos manden por ahí algún mensaje y lo podamos leer. Una parte que le quiero llamar yo el confesionario, en donde podamos nosotros expresar aquellas situaciones, ¿verdad?, que nos han pasado en la vida, o quizá aquellos pecados de repente que nos cuesta trabajo el poder olvidar, ¿verdad? O que nos cuesta trabajo también perdonarnos a nosotros mismos, y siempre tenemos un pecado recurrente, ¿no? Siempre vamos a confesarnos y, oiga, es que yo miento mucho. Y otra vez, ¿verdad? La siguiente semana, oiga, es que yo volví a mentir, ¿no? Hay pecados que son muy recurrentes y que nos cuestan trabajo. Por eso también es la dirección espiritual, para que nosotros vayamos también superando esta parte, aprendamos también a perdonarnos y podamos caminar. Pero bueno, el punto de tener esta sección del confesionario es que podamos compartir, ¿verdad? Que ustedes puedan compartir
y nosotros lo podamos decir aquí, lo podamos leer, ¿no? Algunos momentos también que nos van ocurriendo en el caminar de nuestra fe. Entonces, hablando de esos derechos de los fieles que tenemos dentro de esta sección del confesionario, me gustaría que contarles dos experiencias que me platicaron dos amigos míos, ¿verdad? Un amigo muy querido, Tano, que falleció su mamá, entonces empezaron a ir a llevar las cenizas, ¿verdad? Los 9 días antes de depositarlas, llevaron las cenizas a misa y se encontraron con un padre que no les quiso bendecir las cenizas. ¿Verdad? El padre les dijo, no, 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 yo no bendigo a los muertos, nada más bendigo a los vivos, pero ni porque ellos estaban vivos ahí, ¿verdad? El padre les echó agua bendita. Entonces, bueno, ante esto, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues pedirle, ¿verdad? Decirle al Padre, oiga, es un derecho ser sostenido por este auxilio espiritual que es el agua bendita, entonces, por favor, écheme agua bendita, ¿verdad? Entonces, esa es una de estas experiencias que compartieron, que compartió uno de mis amigos y que a través de eso podamos nosotros ir compartiendo también este tipo de experiencias, ¿verdad? Las podamos compartir o las puedan compartir conmigo, las podamos ir compartiendo con los demás, ¿verdad? Que sean anónimas también para que podamos ver y ir caminando y a lo mejor alguien, ¿verdad? Se siente identificado, se siente aludido o le ha pasado alguna situación así y podamos nosotros ir viendo, ¿verdad? O si no, como le decía yo a este amigo, si no te echan agua bendita ahí, pues bueno, mejor hay que ir también a otra iglesia en donde podamos nosotros también recibir estos derechos que nosotros tenemos. Bueno, es como vamos a ir caminando nosotros. Me despido el día de hoy de todos ustedes, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que siga, que nos siga bendiciendo, que siga caminando con cada uno de ustedes. Y vamos pues a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. También, entonces, siempre nos encomendaremos a ella con un Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like a cada uno de nuestros videos para que podamos seguir caminando y hacer también el bien dentro de nuestra iglesia.